La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Saludamos entonces a todos nuestros hermanos católicos, evangélicos, israelitas y a todos nuestros amigos y hermanos por Facebook de toda Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Señor, y también el Asia y el África. Les saludamos a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis apreciados hermanos, así empezamos el programa de la Voz de la Reforma, un programa de reprensión, un programa de exhortación, un programa de amonestación de parte de Dios para todos los líderes religiosos de la cristiandad de nuestro tiempo. El cristianismo se encuentra en una completa apostasía, en una total caída, en una herejía, falsas doctrinas, mundanalidad, ni que hablar en todas las congregaciones religiosas, y el gran culpable es el pastor. Hemos visto que el diezmo ha sido anulado en la cruz del Calvario. Hemos visto que el libro de los Hebreos en el capítulo 7, verso 5, verso 12, verso 13, 14, 18 y 19 menciona la anulación del diezmo para el nuevo pacto. Por lo tanto, ya no tenemos que dar el diezmo para el sueldo de los pastores.
La iglesia primitiva nunca dio diezmo a los apóstoles. Los apóstoles nunca pidieron el diezmo a la iglesia primitiva. Los pastores de la iglesia primitiva nunca recibieron un sueldo ni fueron pagados mediante una remuneración en dinero los pastores de aquel tiempo. Por eso hoy en día las iglesias, los pastores cobran, viven de eso, ganan un sueldo, han hecho todo lo contrario a lo que la palabra de Dios y los apóstoles hablaron. Por todas estas razones, mis amados hermanos, y que Dios también está en contra de los pastores, lo dice el libro de Ezequiel capítulo 34, verso 10, yo estoy en contra de los pastores. Jehová Dios está en contra de los pastores, porque se comieron la grosura, se vistieron de la lana, a la engordada lo degollaron y no apacentaron las ovejas. No curaron a la enferma, no vieron por el pobre, no vieron por la huérfana, por la viuda, no se entendieron ellos, hicieron caso omiso a las recomendaciones de Dios y solo ellos vieron sus intereses personales. Por eso estamos ahora viendo el caso de que la iglesia, la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. La Biblia nos enseña a no creer en los pastores, porque los pastores iban a desempeñar un papel negativo a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos visto quiénes son verdaderamente estos personajes que se encuentran en las denominaciones religiosas, llamados pastores. ¿Por qué existe tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas congregaciones religiosas hoy en día? Gracias al trabajo de los señores pastores que se han convertido en siervos de Satanás. Hemos visto, mis amados hermanos, que no tenemos por qué creer en los pastores. Todos los cristianos no debemos de creer en los pastores, porque vuelvo a repetir, los pastores iban a desempeñar un papel negativo en la historia de la iglesia, así como lo están haciendo. No nos estamos inventando, esto es la realidad. Diferentes congregaciones religiosas, diferentes doctrinas, diferentes creencias, hombres que han aparecido y que se llaman Cristo, pastoras, guardan el día domingo, rechazan la ley de Dios, piden el diezmo, hablan de un rapto. Señor, todo un desastre está el cristianismo gracias al señor pastor. Por esa razón está profetizado en las Escrituras que estos señores iban a lucrarse de nuestros hermanos, y también está profetizado que nuestros hermanos iban a dar el diezmo. No se dan cuenta, pues, no se dan cuenta, iba a dar el diezmo. Por todas estas razones, mis amados hermanos, hemos mencionado que no debemos de creer en el pastor. La Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, vamos a darles lectura rápidamente. Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia de Dios de todas las edades, desde la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo, tiene que estar fundado, tiene que tener la doctrina de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así dice la Biblia. Aquí en esta relación no aparecen los pastores. Debemos de estar edificados sobre la base, sobre la doctrina
de los apóstoles y profetas. No aparece en esta relación el apóstol Pablo, no los pone a los pastores. Existiendo los pastores, no lo pusieron, ni siquiera los pastores de la Edad Media, de la iglesia primitiva, no lo pusieron. ¿Por qué será? Hay algo con el señor pastor. Debe haber alguna cosa que iba a ocurrir con los pastores, porque los siervos de Dios y Cristo, que tenía estos siervos, el Espíritu de Cristo, hicieron que escribieran que solamente deben de confiar en los apóstoles y en los profetas, no en los pastores. Primer punto negativo. Segundo punto, 1 Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. El día de ayer ampliamente hemos visto. Nadie puede poner otra doctrina, otra creencia como están ahora. La iglesia metodista cree diferente que los mormones que los adventistas que los movimientos misioneros, en fin, todo es una chanfaina de creencias, todo es falso que están creyendo estos señores. Pero los apóstoles, en quien tenemos que estar edificados, sabían muy bien que no podemos creer en los pastores, por eso es que no lo ponen en esta lista, solo a los apóstoles y profetas. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otra doctrina, otra creencia de lo que ya está puesto. ¿Quiénes lo pusieron? Los apóstoles, mis amados hermanos, y los profetas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 8, dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, el tal sea maldito. Entonces, si los pastores no tienen la doctrina como la que no la tienen, la doctrina de los apóstoles, entonces son malditos. Y toda persona que cree en la doctrina de los pastores, también son malditos. Versículo 9, estamos dando un pequeño repaso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del cual habéis recibido, sea maldito. Aun si viniera un ángel y os predique otro evangelio que nosotros no hemos predicado, sea maldito. Así que, mi apreciado hermano, todas esas revelaciones, ángeles que aparecen, que les dicen, y que es al revés de lo que dice la Biblia, no lo crean. Hay que creer lo que dicen los apóstoles y no los pastores. Por esta razón, no está en esta relación, los señores pastores, no está. Pero sí fueron puestos para que puedan cuidar la grey, alimentar a la grey, proteger a la grey. Pero no han cumplido con su misión. Ellos tenían que enseñar lo que los apóstoles le enseñaron a ellos. Ellos iban a ser los repetidores de la doctrina de los apóstoles en todas las edades. Y en lugar de hacer eso, se creyeron que eran apóstoles y cambiaron la doctrina de los apóstoles. Imagínense. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice de esta manera, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Los apóstoles insisten que deben de creer solo lo que los apóstoles escribieron. Nuevamente, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de ellos, sea por carta sea por palabra o por carta nuestra. Así dice, por carta nuestra. Se refiere a los apóstoles. 1 Corintios capítulo 11, verso 2 dice, os alabo, hermanos, y felicito, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Las iglesias no lo tienen tal como los entregó los apóstoles.
Esta doctrina es otra doctrina, es cumplimiento de Gálatas 1, 8 y 9. Son malditos. Esto es otra doctrina. Te alabo, oh hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Primera de Timoteo capítulo 4, todos estos versículos demuestran que la iglesia tiene que creer solo a los apóstoles y profetas. Los pastores nada son, en este momento nada son, peor todavía, habiendo llevado al pueblo hacia la apostasía, hacia la herejía, hacia la destrucción, porque al final no se van a salvar. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Y qué pasa si tenemos la buena doctrina, la verdadera enseñanza, la doctrina correcta? Te salvarás haciendo esto. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir, mis amados hermanos, que si tenemos la verdadera doctrina, se salva el que predica y también hace que se salve los que creyeron en esa verdadera doctrina. Y por el contrario, si predica el pastor una doctrina incorrecta, entonces no se salva, y no se salva también todos los que creen en esa doctrina explicada por el Señor pastor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y versículo 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, Dios lo va a traer las plagas, les va a mandar las plagas, todo lo que está escrito en este libro, dice la Biblia. Por lo tanto, no pueden recibir plagas los salvados. Los que reciben plagas son los perdidos. Y si han añadido, han añadido, Señor, las plagas, no se salvan. Y los pastores han añadido un montón de cosas, miren la diferencia pues de doctrinas que existen en nuestra sociedad, han añadido, no se salvan, entiéndanlo. El versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no se puede agregar, no se puede quitar, no se puede añadir, no se puede cambiar los fundamentos, las enseñanzas, las doctrinas que han puesto los apóstoles para todas las edades. Los pastores deberían de haber sido repetidores de esas doctrinas correctas, verdaderas, y hacer cumplir en la congregación, pero no lo hicieron. Por eso existen más de 3,000 sectas religiosas entre grandes y pequeñas y con diferentes doctrinas. Increíble, pero la profecía se cumple. Por eso, mi apreciado hermano, no debemos de creer en los pastores. ¿Qué es lo que nos está enseñando todos estos versículos? Que la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. No creas en los pastores. Salte inmediatamente de estas congregaciones religiosas que están desvirtuando la palabra de Dios, la palabra de los apóstoles, haciendo decirle a Pedro, a Mateo, a Lucas, a Juan, a los apóstoles, a todos ellos, lo que ellos nunca hablaron, lo que ellos nunca dijeron. Lo que está escrito, está escrito. El problema está en la cabeza de los pastores que lo entienden de diferente manera. También hemos visto en el libro de Filipenses que debemos de aprender lo que capítulo 4, verso 9 de Filipenses dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos enseña del pastor, nos enseña que debemos perseverar en la doctrina de los pastores. No, Filipenses capítulo 4, verso 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, del apóstol Pablo, esto haced, esto también predicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9 en otra versión. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mí, de mis labios, y vieron lo que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No menciona del pastor, no menciona, mi apreciado hermano. Por lo tanto, tenemos que nosotros creer en los apóstoles y en los profetas y no en los pastores. Con esto se prueba sobradamente, sin necesidad ya de mencionar más versículos o más textos bíblicos, pero vamos a mencionarlos algunos, Señor, que no debemos de creer así tajantemente en los pastores. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener un papel negativo en la conducción del pueblo de Dios. Y el resultado está allí. Usted lo está viendo. Ese es el resultado. Ese es el producto. Ese es el trabajo. Lo que en nuestra sociedad estamos viendo, ese es el trabajo, el producto de estos señores pastores. O sea, desaprobado. No están aprobados. Están desaprobados por Dios y desaprobados por los siervos del Señor también. Miren, 1 Corintios 15, 1 y 2 dice, así que os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ve? La doctrina de los apóstoles. En ningún momento habla de los pastores, en ningún versículo habla de los pastores, que debemos respetar a los pastores. Dijeron sí de la iglesia, pero no se refiere a estos pastores de acá, sino a los pastores de la iglesia primitiva. Porque ¿cómo vas a respetar a estos pastores de acá con estas doctrinas que tienen llenas de apostasía? El respeto se merecían los pastores de allá, porque no estaban ellos en apostasía, porque estaban vivos los profetas, porque estaban vivos los apóstoles, y ellos son los que cuidaban todo, mi apreciado hermano. El versículo 2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os has aprendido, sois salvos. Si ustedes retienen la doctrina verdadera de los apóstoles y de los profetas, sois salvos. No hay acá el pastor, no entra el pastor acá para nada. Y si no, creísteis en vano. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las iglesias? Han creído en vano. Usted, hermano metodista, usted, señorita, hermano, hermana, joven, estudiante, han creído en vano. Porque han creído no en Jesús, sino en el pastor, en el elder, en el reverendo, en el superintendente, en Jonás Atascusi, en Ezequiel Atascusi, ¿no? En ellos han creído. Por eso, Señor, la Biblia dice, creíste en vano, has creído totalmente en vano. De nada te sirvió tus cantos en rock, en perreo, en cumbia. Todo eso demuestra que los pastores, mis amados hermanos, no son siervos de Dios, definitivamente. Son siervos de Satanás. Vuelvo a repetir, son siervos de Satanás, del diablo. Aunque carguen la Biblia, aunque se pongan corbata, aunque se pongan saco, aunque se pongan como quieran andar lujosamente vestidos, son del diablo, no son de Dios definitivamente. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mis amados y apreciados hermanos televidentes. Continuamos con el tema, no debemos de creer en el Señor pastor. La Biblia nos enseña a no creer en los pastores. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Nos vamos al corte, gloria al Señor.
aparte de los versículos que se ha mencionado, mi apreciado hermano, en donde no aparece la palabra pastor, en donde todos los textos bíblicos, los apóstoles enseñan a que debemos aprender la doctrina de ellos, y que es la doctrina de ellos el que va a traer la salvación, porque no es la doctrina de ellos, sino es la doctrina de Cristo. Por esta razón es la que trae salvación, porque es la palabra de Dios. La Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y esas palabras que son espíritu y son vida, lo tienen los señores apóstoles y los señores profetas. Y ellos por eso lo que nos mencionan, y en todos esos versículos hemos visto que solo en ellos tenemos que creer en las enseñanzas de ellos, de los apóstoles y de los profetas. Y como que si fuera poco toda esta enseñanza, porque si nosotros no creemos la doctrina de los apóstoles, hemos visto, nos vamos a perder, mis apreciados hermanos. Timoteo, 1 Timoteo 4:16 y 1 de Corintios capítulo 15, 1 y 2. En vano has creído, lo menciona. Y como vuelvo a repetir, como si fuera poco, todos esos versos bíblicos que hemos mencionado, en donde no aparece, no insinúa, no indica que el miembro debe de confiar en los pastores, sino en los apóstoles, como que si eso fuera poco todo lo que hemos visto, vamos a ver lo que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando los apóstoles, cuando los pastores llevarían al pueblo hacia la apostasía. Cristo, que sabe el futuro desde el principio, supo que los pastores llevarían a los pastores, Señor, llevan al pueblo hacia la destrucción, hacia la apostasía, hacia la herejía, con sus falsas enseñanzas. Por eso Jesús en el libro, y esto también lo hemos visto el día de ayer, en el libro de Mateo 23, versículo 34, sabedor Jesús del aspecto negativo de los pastores que iba a ser en el futuro de ellos, entonces cada vez que ocurriera esta apostasía por medio de los pastores, Dios enviaría a sus siervos para tratar de salvar al pueblo. Pero el pueblo más creían en sus pastores que en los siervos que Dios los enviaba. Y lamentablemente los pastores iban a cometer otra atrocidad más, como la que van a hacer ahora, cuando aparecieran esos siervos para corregirlos, para enderezar el camino, para poner todo en orden, lo iban a tratar mal. Y así está profetizado en Mateo 23, 34. Cada vez que los pastores llevaban a la apostasía al pueblo. Dice así el verso 34 de Mateo 23. Por tanto, yo os envío. Cuando los pastores caen, yo os envío profetas. Miren, justo lo que dijo Efesios 2:20, que hay que confiar en los profetas. Dios enviaría profetas, enviaría sabios y enviaría escribas. No dice pastores. Otra relación en donde brilla por su ausencia los pastores. No existe aquí la palabra pastor, porque son los pastores los que llevaron a la apostasía al pueblo, y Dios enviaba a sus siervos, que eran profetas, eran sabios y eran escribas. ¿Y qué cosa iban a hacer los pastores cuando ellos venían
cuando ellos llegaran y anunciaran la maldad hecha por los pastores, dice el Señor Jesucristo, y de ellos a algunos mataréis. Eso es lo que van a hacer los pastores. A algunos mataréis. Así que, señor pastor, la Reforma sabe ya lo que tú vas a hacer con el pueblo de Dios verdadero. A unos mataréis, a otros crucificaréis y a otros azotaréis en tu iglesia. Y a otros azotaréis en tu iglesia. Y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué cosa se viene? La gran tribulación. ¿Quiénes persiguen? Los pastores, que hoy día se han unido con la Iglesia Católica Romana. ¿Quién persigue entonces en la gran tribulación? La Iglesia Católica Romana a través del Papa y las iglesias evangélicas. Uno se llama la bestia y el otro se llama la imagen de la bestia. Y apoyados por el poder civil, por el poder judicial, por el poder político, por el poder judicial policial, para lograr sus objetivos que ellos tienen. Igualito como ocurrió con Jesús. Los judíos acudieron a los líderes romanos, a las autoridades romanas. Nunca Jesús acudió a las autoridades romanas para quejarse de algo, nunca. Pero lo falso sí. Cuando tengas tú ya esa intención de querer hacer eso, acuérdate lo que te estoy diciendo. Yo te aconsejaría que no lo hagas, porque estarías luchando contra Dios, porque es Dios que está mandando estas cosas que usted está escuchando y toda la ciudadanía y todo el mundo está escuchando. Es Dios que está enviando. Si usted se va a pedir apoyo del poder civil, porque no vas a poder probar con la Biblia tus errores garrafales que has mencionado ya, entonces irás a probar a pedir apoyo del poder civil, porque no tienes el apoyo del poder del Espíritu Santo, que también has enseñado falsamente. Porque si tuvieras el poder del Espíritu Santo, demostrarías lo que la Reforma te está diciendo que está mal. Mis amados hermanos, por lo tanto perseguiréis de ciudad en ciudad. Nos damos entonces con otra sorpresa, que los pastores tampoco están en la relación dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué brilla su ausencia el nombre del pastor o la palabra pastor en estas dos relaciones, tanto de Pablo como la de Cristo? No se menciona en ellos la palabra pastor, porque los pastores iban a perseguir, iban a hacer un papel negativo. Allí nos hemos quedado el día de ayer. Ahora vamos a continuar, hermanos queridos, con el estudio. Pongan como título: Profecía del apóstol Pablo de la obra negativa que realizarían en el futuro los pastores. Nuevamente, profecía del apóstol Pablo de la obra negativa que realizarían los pastores, que hoy los tenemos y que ya se está cumpliendo frente a nuestros ojos. ¿Dónde está la profecía del apóstol Pablo que menciona el papel negativo que iban a realizar los pastores, por los cuales Pablo no lo puso en su relación en quienes debemos confiar, ni tampoco Jesús los puso en la otra relación
tampoco están los pastores. ¿Por qué? La razón es que ellos iban a cumplir un papel negativo delante del Dios, conduciendo al pueblo hacia la apostasía. Vamos a ver entonces, hermanos, en el libro de los Hechos. Agarra tu Biblia y trata de entender y comprender. Libro de los Hechos, en el capítulo 20, a partir del versículo 17 en adelante, lo damos lectura. Gloria al Señor. Empezamos con el versículo 17. El apóstol Pablo, antes de dar lectura, presagiaba ya él de su muerte. Se acercaba ya el momento que él iba a morir, ¿no? Entonces él comenzó a darles consejo a los pastores. Los reunió a los pastores. Convocó a una reunión a todos los pastores. Solamente pastores, nada más, no miembros. Y en esa reunión el apóstol Pablo los aconseja, les enseña, pero les dice de frente lo que ellos iban a hacer en el futuro, ese cargo de pastor. Eso es, hermanos. Ahora vamos a comenzar a dar lectura. Verso 17, nos damos lectura. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Amén, ahí está lo que te estoy diciendo. El apóstol Pablo ya presagiaba que él iba a fallecer, iba a morir en cualquier momento. Entonces, en uno de sus viajes en Mileto, hizo que se reunieran toditos los ancianos de todas las iglesias, que se reunieran ahí en una reunión con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo prácticamente es jefe de todos los pastores. Entonces los reúne y ahí les menciona el papel negativo que iban a desempeñar los pastores. Una vez que llegaron los pastores a la reunión, ¿qué es lo que dice? Versículo 18. Nos vamos al versículo 18 entonces. ¿Qué es lo que dice? Amén. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Muy bien, miren sus primeras palabras a los pastores. Cuando ellos vinieron, después de ser llamados, cuando ellos llegaron, el apóstol Pablo le dijo: vosotros sabéis, vosotros pastores, sabéis cómo me he comportado yo con ustedes, con vosotros, todo el tiempo, desde el primer día en que llegué en Asia. Así empieza su olocución el apóstol Pablo. Mandó llamar a los pastores y una vez que reunió a los pastores, les dijo: ustedes saben muy bien cómo yo me he portado delante de ustedes desde cuando llegué yo a Asia. Y les comencé a enseñar. ¿Qué más dice el versículo 19? Seguimos adelante entonces. El versículo 27, perdón. Verso 27, ¿qué es lo que dice? Amén. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Muy bien. El verso 27. ¿Qué es lo que les dice? Aquí está. Es los apóstoles quienes enseñaron a los pastores, para que los pastores sean repetidores de la enseñanza de los apóstoles a los miembros de la iglesia. Pero los pastores de ahora se han salido de eso y ahora ellos lo que enseñan es su doctrina de ellos. Por ejemplo, los apóstoles dijeron que la mujer no puede ser pastora,
Pero los pastores de ahora ponen a una mujer como pastora. Eso se llama apostasía. Los apóstoles se enseñaron a no pedir diezmo, sino a trabajar. Pero los pastores de ahora, haciendo caso omiso a la enseñanza de los apóstoles, piden el diezmo. ¿Acaso eso no es otro evangelio? ¿Acaso no es otra enseñanza? ¿Acaso no es otra doctrina? Por eso en el versículo 27 dice, porque no he rehuido, no me he negado de anunciarles todo el consejo de Dios. Yo les he enseñado todo, señores pastores, lo que Cristo a mí me enseñó, todo les he enseñado a ustedes. Nada les he rehuido. Amén. Todo les he enseñado. Amén, sí, Señor. Entonces ellos tenían que ser simplemente repetidores. Si no repiten lo que los apóstoles le enseñaron y enseñan lo que a ellos les parece, entonces se desviaron del camino. Son anatema y son malditos. Maldito el que se desvió, maldito el que aprende lo desviado. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Qué dice el versículo 28? En el 27 hemos llegado hasta cuando el apóstol Pablo les enseña. Yo no he rehuido de enseñarles, todo les he enseñado a los pastores. Eso es lo que deberían haber repetido siglo tras siglo, hasta ahora. Pero los pastores de ahora, que han dividido al cristianismo, cuando la iglesia primitiva solo existía uno, una sola iglesia, un solo Dios, una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo. Hoy día muchas iglesias, muchas doctrinas, muchas formas de bautismo, muchas congregaciones, muchas diferentes fees. Eso significa, demuestra con claridad, Señor, que los pastores han caído en una completa apostasía. Y en esa situación no van a poder salvarse. Date cuenta, pues mira la sociedad cómo está. Eso es lo que ocurre. Nos vamos al versículo 28. ¿Qué es lo que dice más? Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el versículo 28? Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Ahí está. Les está, después de haberles aconsejado cómo Él se portó desde el primer momento que llegó a Asia, y les hago recordar que el estudio que estamos dando ahora es que no debemos de creer en el Señor pastor. No podemos creer, la Biblia nos enseña a no creer en el Señor pastor. El versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros mismos, miren ustedes por ustedes mismos su conducta, su comportamiento, y por todo el rebaño. Ese es el trabajo que deberían de haber hecho los señores pastores y no han hecho, en el que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Y a estos señores pastores les ha puesto el Espíritu Santo? Si hubiera sido así, todos tendríamos una sola doctrina, una sola creencia, una sola iglesia, y no habrían metodistas, bautistas, pentecostales, testigos, mormones, adventistas, padres de sufrir, Dios es amor. Entonces, ¿qué espíritu es el que les ha puesto a estos pastores de ahora, a los pastores de allá, que fueron elegidos por los apóstoles? Les puso el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu les puso a estos señores ahora entonces?
con la diversidad de doctrinas y diversidad de iglesias, es el diablo, el espíritu maligno. Mis amados hermanos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, estamos llegando a la parte importantísima que no debemos de creer en los señores pastores. Te hemos demostrado, ya son 2, 3 días atrás, que los pastores iban a desempeñar un papel negativo, y todos los versos que desde el inicio del programa te hemos leído, no aparece el nombre del pastor. Pero ahora va a aparecer el pastor realizando una obra negativa. Eso era la razón por la cual Dios no los puso en Efesios 2:20 ni en Mateo 23:34. No aparece. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta reunión de puros pastores, les está mencionando. El versículo 28 trata de animarlos, trata de suavizar un tanto el asunto, porque él sabía que después que él muera, iba a venir el desastre a la iglesia. Él lo sabía, por eso no lo puso. El versículo 28 dice, por tanto, voy a volver a lecturarlo, por tanto, mirad por vosotros mismos, miren por ustedes, por favor, le dice, por favor, pastores, porque él presagiaba ya su muerte, les vuelvo a repetir. Por favor, pastores, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Dios les puso para apacentar al rebaño. Amén, sí, Señor. Dios le puso para alimentar al rebaño. Amén. Por eso es que en Ezequiel 34, versículo 2 dice, ¿no apacienta los pastores a las ovejas? ¿No apacienta los pastores a las ovejas? No cumpliste, pues, señor pastor. Lamentablemente, Cristo lo sabía desde el pasado hacia el futuro, y Pablo también lo sabía. Por eso te dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Dios te ha puesto para que repitas la enseñanza que te dice en el versículo 27. Todo el consejo te lo he dado. No hay nada que te he dejado bajo el tintero que no te haya enseñado, para que tú puedas después meter tu cuchara ahí y tratar de enseñar lo que yo no te he enseñado. Ahí lo tienes. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Los pastores tenían que apacentar al rebaño. Y la Biblia dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿No apacienta a los pastores a los rebaños? Y los pastores ni se apacentarán más, dice al final. Ni ellos mismos se apacentarán. Aquí les está dando ese trabajo. No han cumplido. Por eso está tu condenación en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Ya está tu condenación de largo tiempo, no se tarda, ni tu condenación no se duerme, señor pastor. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, y no lo hiciste. Los pastores de ahora no lo hicieron. Nosotros tenemos que hablar del tiempo en que estamos viviendo. No lo hicieron, no apacentaron al rebaño. Ellos más bien se lucraron del rebaño. Ellos comieron del rebaño. Ellos se comieron al rebaño. Amén. Su piel le arrancharon del rebaño. Amén, sí, Señor. Señor, te comiste la grosura del rebaño. Amén, sí, Señor. Te vestiste de la lana del rebaño. Amén,
te pusiste las mejores ropas, las mejores telas finas del rebaño y lo dejaste, Señor, de hambre Y frío. y de frío al rebaño. Amén, sí, Señor. Por eso dice la Biblia, no castigaré esto, Y de tal gente. no se vengará mi alma de tal gente, no se Amén, vengará mi alma. Señor. Cosa espantosa ha sido hecho en la tierra. Amén, gloria a Dios. Ahí está, mi apreciado hermano. Y dice más, y por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Y a los pastores de esa época, no para ahora, y a los pastores de esa época les dice, porque el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por pastores. El Espíritu Santo les ha puesto por obispos, o sea, por pastores. A los pastores de allá, no a los pastores de acá. Si también fuera para los pastores de acá, entonces se cumpliría como estos pastores que fueron puestos por el Espíritu Santo, una sola iglesia, una sola doctrina, un solo bautismo, uno todo. Pero como estos pastores no han sido puestos por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de error, por el espíritu demoníaco, tenemos diferentes bautismos, diferentes doctrinas, diferentes creencias, diferentes iglesias. ¿Ve? Por eso no tenemos que confiar en el pastor. La Biblia nos está enseñando si es posible al pastor, Señor, darle de baja, porque más vale tu salvación que dándole de baja. Tampoco vas a sacar nada porque ya estás condenado. Y el pastor está condenado también. Amén, sí, Señor. Y miren lo que dice, os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia. No has cumplido tu función, mi apreciado hermano. No has curado a la enferma, no la has visto a la enferma, a la perniquebrada, No volviste a la descarriada. la descarriada. En fin, ya te hemos dado lectura. Agarra el libro de Ezequiel desde el versículo 1, 2, 3, 34. el 7, el 8, el 9, el 10. Léelo para que te des cuenta que Dios está en contra de los pastores. Se está cumpliendo esto de acá, Amén. por la cual Él ganó por su preciosa sangre. Ahora, en otra versión, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. En otra versión, para que quede más claro tu visión frente al pastor. En otra versión de la Biblia, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño como pastores de la iglesia. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Ahí Amén. está. Se refiere a los pastores. Acá dice obispo, pero ese obispo es pastor. Pastor. Mi apreciado hermano, no has cumplido con tu obligación de pastor. Ahora te tenemos que reemplazar, porque desde la aparición de la Reforma, prácticamente los pastores dejaron de ser pastores. Por eso venimos a decirte eso, para que conozcas que tú ya no eres pastor. Hermano metodista, tu pastor ya no es pastor. Bautista, adventista, testigo de Jehová, mormón, paz, pare de sufrir, Dios es amor, movimiento misionero mundial, ya no es pastor. Seguirá queriendo cumplir con su función de pastor como los sacerdotes seguían cumpliendo su función de sacerdotes cuando Cristo ya los había cesado, ya los había anulado, ya no eran sacerdotes. Y todos los versículos, mi apreciado hermano, por eso te anunciamos que todos los versos
que se refieren al diezmo, cuando cesó a los sacerdotes, ya no están en vigencia. Que no te engañen, ya no están en vigencia, ya no hay diezmo en el nuevo pacto, está anulado, está abrogado, es letra muerta. Que no te vengan con Malaquías queriéndote engañar, cuando eso Dios ya lo eliminó, ya lo cesó, ya no hay, no existe, no existe como historia para que sepas, como conocimiento, que así fue antes, mi apreciado hermano. Ahora vamos a ver el versículo 29. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 29? Gloria al Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Imagínate, hermano, ya comienza a entrar al fondo mismo del motivo de la reunión que les llamó el apóstol Pablo. El tema de la reunión era los pastores. Y les dice así, porque yo sé, él lo sabía. Amén. Lo que les está diciendo es prácticamente, por eso no te puse en Efesios 2:20. Amén, sí, Señor. Porque yo sé que después de mi partida, después de su muerte, entrarán lobos rapaces. ¿Y por qué iban a entrar lobos rapaces? Porque no cumpliste con tu función de cuidarlo al rebaño. Tú eres el pastor y deberías haber cuidado al rebaño de ese lobo rapaz que quería meterse, que estaba fuera de la iglesia y quería meterse. Tú eres el pastor de las ovejas y deberías haber cuidado y no lo cuidaste. Esto te está diciendo. Lo que está diciendo es que los pastores no iban a cumplir con su función y los lobos rapaces se iban a meter e incluso ellos mismos se iban a convertir en lobos rapaces. Y lo va a decir en el verso que sigue, mi apreciado hermano. Increíble. Por eso no tenemos por qué creer en el pastor. La Biblia nos enseña a no creer en el pastor. Y hasta podemos decir que si creemos en el pastor, somos malditos. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene la doctrina verdadera. El pastor no tiene la doctrina de la Biblia. No tiene esto. Tiene su propia doctrina que él se inventó, él creó, él pensó que debe ser así o asá. Y así hicieron. Dividieron al cristianismo, crearon otras iglesias con otras doctrinas. Por eso en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, después que ya no estaba el apóstol Pablo, que era sus jefes de ellos, que los cuidaba a ellos mismos también, y a toda la grey, y no permitían que los pastores hagan lo que les da la gana ahí. Entonces entrarán lobos rapaces. Les dijo que iban a entrar lobos rapaces. ¿Por qué? Porque sabía que estos pastores no iban a cumplir con su función de pastor. ¿Ya ve, hermano? ¿Por qué no debemos creer en el pastor? Esto es prácticamente el núcleo de su mensaje del apóstol Pablo, la parte central, el motivo por los cuales él lo citó a los pastores y le está diciendo lo que va a venir después en adelante de ellos. Si hubiera en alguna otra versión ese mismo versículo, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Sé bien que después que yo parta, se presentarán ante ustedes falsos maestros que como lobos rapaces no perdonarán el rebaño. Amén. Ve, ahí está. Se presentarán lobos rapaces.
De afuera pues iban a ingresar e iban a permitir esto Amén. los pastores. Quizás eso no ocurrió con los pastores de allá que fueron puestos por el Espíritu Santo, pero con los pastores de acá, el diablo se los comió vivos, enterito, a estos pastores. Por eso se han hecho millonarios, pues. A Jesús el diablo le probó y le hizo ver los reinos del mundo. Le hizo ver el poder, el dinero, el oro, la plata. Y le dijo, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todo esto para ti. Y vas a ser millonario, rico, dueño. Y Jesús le dijo, Vete, Satanás, vete, Satanás, porque escrito está. porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No aceptó su propuesta, porque el diablo es el dueño de este mundo ahorita, él es el Dios de este siglo. El oro, la plata, el dinero, lo tiene Él. Y Él dice, a quien yo quiero, lo doy. Y le hizo la propuesta a Jesús. Y Jesús no aceptó. Prefirió ser pobre. Lo damos lectura para que usted vea, Amén. mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Lucas 4, 5, 6, adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Amén. Ahí está. ¿Por qué los pastores son millonarios? Te voy a presentar, Señor, en el transcurso de estos días, los 10 pastores más ricos del mundo, que son más ricos que la misma reina de Inglaterra. Imagínate, ¿quién les ha dado ese dinero? ¿El diablo? Por supuesto, porque son del diablo. Jesucristo rechazó. Al Papa también lo ha propuesto y el Papa también ha aceptado. Por eso es la primera bestia del Apocalipsis. Y la segunda bestia son las iglesias evangélicas. Sí, Señor, son las iglesias evangélicas. Ahí está. Ahora vamos al versículo. Miren, porque yo sé que después de mi partida, o sea, algo le retenía para que no haya esas cosas, el espíritu de iniquidad en la iglesia primitiva. Eso eran los apóstoles. ¿Te acuerdas que en Tesalonicenses dice que para que aparezca el inicuo, El nombre del pecado. el anticristo, hay algo quien lo retiene hasta que él sea quitado de en medio? Ese que lo retiene son los apóstoles. Una vez que ellos hayan sido quitados del medio, iba a aparecer este inicuo, que es el Papa de Roma. El Papa, no te confundas. Vamos a darle lectura, Tesalonicenses, gloria al Señor. Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Ahí está. Solo que hay alguien que lo tiene, ya está en acción. Amén. El anticristo no es de ahora, mi apreciado hermano, el anticristo ya está acá y es el Papa. Y se va a empezar la tribulación con el Papa y con las iglesias evangélicas. Porque no es de ahora como usted señor Papa, ya se ha enseñado a la iglesia. Ahí dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, ya estaba. En esa iglesia primitiva ya estaba. Solo que hay alguien que lo detiene hasta que sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo.
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, el papado. ¿Y quién lo detenía? Los apóstoles. Los apóstoles no podían hacer nada porque estaban los apóstoles. Por eso aquí le dicen, porque yo sé que después de mi partida, cuando nosotros ya no estemos, los apóstoles entrarán lobos rapaces, y de entre ellos el inicuo también, que ya estaba funcionando, y no perdonarán al rebaño. El pastor no ha sido puesto para cuidar al rebaño, no ha sido puesto para alimentar al rebaño con el verdadero alimento, y el verdadero alimento es el alimento que Jesucristo les dio a los apóstoles. Y después vamos a ver por qué los apóstoles, por qué tenemos que confiar en los apóstoles y por qué no en los pastores. Aquí está bien claro, mi hermano. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. En otras palabras, lo que le está diciendo es que ustedes van a ser un par de inútiles. Tan inútiles van a ser que no van a cuidar al rebaño. Amén. Los lobos rapaces se van a meter y no vas a decir nada. Se va a meter la pintura, se va a meter las músicas mundanas, se va a meter las doctrinas falsas y tú no vas a cuidar nada. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que les está prácticamente mencionando. Y eso es lo que se ocurre ahorita con la iglesia, con las iglesias evangélicas de nuestro tiempo. Y miren ahora lo que dice el verso 30. El verso 30, mi apreciado hermano, es sorprendente. Es la razón, versos 29 y 30, es la razón por las cuales, ¿por qué no están pues en la relación? ¿Por qué no están? Porque iban a hacer un papel negativo, iban a desempeñar un papel en contra de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo. No iban a ser, cada siglo que pasaba, no iban a ser de Dios. Entonces, señores, y hasta ahorita, ahora peor, con la aparición de tantas denominaciones, vamos a dar lectura al verso 30 para que te quedes sorprendido. Agárrate de tu silla porque te puedes caer, mi apreciado hermano. Y si eres pastor, contigo se cumple. Amén. Te lo digo así. Te lo digo así de frente. Porque mereces saber la verdad. Porque vas a perecer sabiendo la verdad. ¿Por qué vas a perecer? Por haber engañado, por estar profetizado como un mentiroso, por haber hecho negocio también dentro de la profecía. Verso 30, le damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice? Amén. Gloria al Señor. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué asombrosa revelación! Amén. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorprendente! Palabras del apóstol Pablo. ¡Qué profecía tan segura! Amén, sí, Señor. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos, o sea, de los mismos pastores. Por eso no tenemos que confiar en los pastores, porque iban a desempeñar un papel negativo frente al pueblo de Dios y ante Dios mismo y a los apóstoles. ¡Qué bárbaro! Y de vosotros mismos, o sea, de los mismos pastores, se levantarán hombres, o sea, pastores, que hablen cosas perversas. Quiere decir que hablen doctrinas falsas. Cosas perversas quiere decir doctrinas falsas para arrastrar, ¿ve? Para dividir, pues, para arrastrar
tras sí, atrás de ellos, a los discípulos de Cristo. Esto es lo que ha ocurrido. Por eso, mi hermano querido, no tienes que confiar ni creer en el pastor. Desde este momento debes renunciar a esa iglesia. Desde este momento no debes pisar tu pie ni en la puerta de esa congregación, porque es de Satanás, no es de Dios. Desde este momento debes de huir de estas congregaciones, porque los pastores no son de Dios, totalmente probado. Ahí está. Y de vosotros mismos, o sea, de los pastores mismos, se levantarán pastores, mejor dicho, que enseñarán cosas perversas, quiere decir falsas doctrinas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí, para hacerles creer que lo que él está diciendo es la verdad. Y la gente que lo iba a creer iba a salirse juntamente jalando a toda esa gente, ¿no? Como el caso de todas las congregaciones religiosas. Así se han formado las iglesias, saliéndose los pastores de una iglesia. De los metodistas tuvieron que salirse para que se forme la iglesia adventista. De los bautistas tuvieron que salirse para que se forme la iglesia adventista. ¿Ve? Elena de White, Guillermo Miller. Y se formó otra iglesia. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo lo que la profecía mencionaba. Y de ustedes mismos les dijo en su cara. Amén. Lo que ellos iban a hacer. ¿Cómo sería su reacción de ellos? Pensarían, no, ¿qué va a hacer? Nosotros no, nosotros somos santitos, nosotros somos de Dios. Señor, cuyo cumplimiento iba a ser en forma progresiva a través del tiempo hasta llegar a nosotros. Por eso, Señor, la Biblia te dice, no creas en el pastor. Amén. Por eso los apóstoles insistieron en que debemos de creer en la doctrina de ellos. Por eso dijeron que si creemos en la doctrina de ellos, somos salvos. Y si no creemos en la doctrina de ellos, entonces creíste en vano. Y esto es lo que va a ocurrir, mi apreciado hermano. Esto es lo que va a suceder. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, o sea, dividir tras sí a los discípulos y formar otra congregación. ¿Qué te parece, mi apreciado hermano? Por esa razón, y todos los que me han llamado por teléfono, que me decían por qué razón, ahora de lo que te expliqué, ahora tienes ya una explicación desde el canal de televisión, en vivo y en directo, mi apreciado hermano. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor, con más sobre este asunto. Todavía no terminamos, 2 meses estamos con esto y seguimos todavía porque falta mucho todavía. Gloria al Señor. Nos vamos al corte, gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. Estamos dando lectura y comprobando, demostrando lo que decimos con la Biblia. Y la Biblia dice en el versículo 30, y de vosotros mismos, esto es sorprendente, el cumplimiento que se va cumpliendo ahora, y de vosotros mismos se levantarán hombres, o sea, pastores mismos, y de vosotros mismos, quiere decir de los mismos pastores, se levantarán hombres, o sea, pastores, que hablen cosas perversas, quiere decir falsas doctrinas, para arrastrar tras sí a los discípulos.
Solamente con la doctrina se puede arrastrar, si no, no lo arrastras. Y esto es lo que quiere decir. Vamos a darle lectura en otra versión, mi apreciado hermano, el versículo 30 del libro. Hechos 20:30. Amén. Lo damos lectura, gloria al Señor, del libro de los Hechos. Hechos 20:30. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está escrito para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos. Amén. Qué bárbaro. Y de ustedes mismos, o sea, de los mismos pastores, se levantarán enseñándoles doctrinas falsas. Ahí está. Y los llevarán y los arrastrarán a la gente. Eso es lo que se ha cumplido, mi apreciado hermano. Pablo les está diciendo prácticamente en su cara les está diciendo la verdad. Así como les estoy diciendo yo en su cara a los pastores. Amén. Porque la verdad no es juzgar, no estamos juzgando, no estamos criticando, estamos diciendo la verdad. No confundas entre decir la verdad con criticar o juzgar. No hay crítica acá, no hay que estamos juzgando, sino que estamos diciendo la verdad. Con esto se comprueba, mi apreciado hermano, que no debemos de creer en los pastores. Comprobado. Y es más todavía. ¿Por qué más? Miren lo que dice el verso 33 ahora. Verso 33. Lo damos lectura del libro de los Hechos. Verso 33. Amén. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ahí está, les está enseñando. Ni plata, ni oro, ni vestido. En esa misma reunión. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué cosa le está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Cuidado con estar cobrando. Cuidado con estar pidiendo plata. Cuidado con estar pidiendo dinero. Cuidado con eso. Eso es lo que le está diciendo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No he tenido esa codicia. Verso 34, ¿qué dice? Gloria al Señor. Amén. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén. ¿Cómo les está instruyendo a los pastores? Que estos pastores no quieren obedecerlo a Pablo, porque están en contra de Pablo. El nuevo sostenimiento del verdadero siervo de Dios es su comida, su bebida y su posada. No lleves 2 túnicas, no lleves esto, no lleves oro, no lleves plata. Estos no quieren obedecerle a Cristo. Y más bien han retrocedido hacia atrás y se han tomado el diezmo que ya ha sido sepultado por Cristo. Y peor, han caído en la apostasía. Y el diezmo tampoco era dinero, pero ellos lo convirtieron en dinero, cambiaron la cosa. ¿Ah? Así está. El verso 34 dice, antes vosotros, ustedes saben muy bien que para lo que me ha sido necesario, entonces, ni oro, ni plata, no, a él no le pagaron nada. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué voy a predicar? Eso es lo que dice el pastor. Eso es lo que dice en la hermandad también. ¿Con qué voy a predicar? Por eso pregúntale, estudia la Biblia, pues hermano. Si no estudias la Biblia no vas a saber nunca. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? La respuesta está aquí. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, a mi familia y a toda la gente que me acompaña cuando voy a predicar, estas manos me han servido. Estas manos quiere decir el trabajo que ha trabajado, que los pastores no trabajan. Ahorita seguro estarán tirados ahí en su cama, rascándose la barriga, ¿no? Y esperando el diezmo.
esperando el diezmo. Verso 35. ¿Qué más dice verso 35? Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahí está. Amén. El verso 34. Les está dando ya las últimas palabras en esta reunión. Y en todo os les he enseñado que trabajando así. ¿Por qué no obedeces, señor pastor? ¿Por qué no trabajas? ¿No sabes chancar un zapato? ¿No has estudiado algún oficio? No conoces nada, vas a sufrir duro, señor pastor. Ni te imaginas lo que se te viene. Se te vienen momentos difíciles por haber hecho eso. En todo os he enseñado que trabajando así, les está instruyendo a los pastores les está diciendo que trabajando así, pastor, debes trabajar. Eso es lo que está diciendo. Hermanos miembros, tomen su acuerdo y mándenle al pastor a trabajar. Que coman su propio pan y no tu sudor de tu frente que te cuesta a ti ganarte la vida para dárselo a él o al otro. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Imagínate, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Señores pastores, les está diciendo, más bienaventurado es, señores pastores, en dar que ustedes reciban del pobre. Nosotros debemos ayudar al pobre y no que el pobre te dé a ti. Eso es lo que está diciendo. Más bienaventurado es, y eso enseñó el Señor Jesucristo. Pero ellos lo toman al revés, estos señores pastores. Nos vamos ahora al verso 36, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice el verso 36? Gloria a Dios, le damos lectura. Amén. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Claro, cuando dijo todas estas cosas, se pusieron tristes. Los mismos pastores se pusieron tristes porque lo que les había dicho, que de ellos mismos se levantarían, que iban a arrastrar a sus discípulos, que iban a arrastrar a los discípulos de Cristo y que iban a ganar dinero, ¿no? Por eso le dijo: les he enseñado que no pidan dinero, ni oro ni plata, nada he deseado. Les está enseñando, pero los pastores ahora sí quieren eso. Por eso ellos tienen otro evangelio. Ojalá que yo creo que, hermanos queridos, ya se están dando cuenta de lo que son estos señores pastores. No le vayas a dar, te haces cómplice y te haces maldito y no te salvas. Más bien no los deas. Más bien avísalos a otros también a que no lo dean para que se puedan salvar. De lo contrario, no se van a salvar. Ciérrenlo el caño al pastor para que el pastor esté trabajando y que coma su pan. Pueda ser, no te aseguro, pero puede ser que Dios te perdone. Puede ser, porque la Biblia dice: cuya condenación no se tarda, ni su perdición no se duerme. Ya estás, pues, condenado, mi apreciado hermano. Es cuestión de tiempo. Pero viendo tu arrepentimiento, de repente el Señor se compadezca de ti. Dice, antes vosotros, 36. Estamos en el 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas
y oró con todos ellos. Oró para que esos pastores sean buenos pastores. Pero los pastores que iban a venir después, ¿cómo serían? Pero él oró también por todos probablemente. Pero estos pastores no cumplen. El 37, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Gloria a Dios. Así, las verdades que les había dicho, les gustó a ellos. Amén. No dijeron, has venido a criticar, has venido a juzgar. No, más bien oraron, lloraron, lo abrazaron, lo besaron, por decirles la verdad, por decirles lo correcto, la verdadera palabra, para que no vayan a caer. Y el verso 38, ¿qué dice? Gloria al Señor. Amén. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Gloria a Dios. Todos estos versículos, mi apreciado hermano, demuestran que no tenemos por qué creer en el Señor pastor. Ha llegado la hora de ponerlo en su lugar, ponerlo en su sitio, en donde le corresponde. Él no es el siervo de Dios. Él es el siervo de Satanás, el siervo del diablo, cuyo producto lo estamos viendo en la sociedad. ¿No? Lo estamos viendo. Entonces dice la Biblia en el versículo 30 que hemos lecturado, dice aquí lo siguiente: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, doctrinas falsas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ahora te voy a decir cuáles son esas doctrinas falsas que las iglesias evangélicas lo tienen y están enseñando, cumpliéndose lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas? Lo siguiente: pastoras no hay en la Biblia. Y arrastró a los discípulos con esto. Pastoras, diezmos, no hay en la Biblia. Esa enseñanza es del pastor, no es enseñanza de los apóstoles. La fe anula la ley, enseñanza del pastor, no es enseñanza de los apóstoles. La ley o los 10 mandamientos no es para el cristiano. Otra enseñanza falsa que enseñó el pastor y que no enseñaron los apóstoles. Por lo tanto, son malditos. ¿Qué más enseñaron o enseñan los pastores que no enseñaron los apóstoles? Domingo como día de guardar, como día de descanso. No hay, eso no es enseñanza apostólica. Eso es enseñanza del Señor pastor, cumplimiento de Hechos capítulo 20, verso 30. ¿Qué más enseñó el pastor y que es doctrina del pastor? Cumplimiento de lo que hemos leído. Rechazo a los 10 mandamientos. Eso es doctrina del pastor, no es doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Falso recibimiento del Espíritu Santo, que les da vueltas así, que se suben en las bancas, que hacen una bulla terrible, que se tiran al suelo, que pierden la noción, pierden el tiempo, pierden todo.
Eso no es el Espíritu Santo, es el espíritu de iniquidad lo que tienen estos señores. Por eso tienen todas estas doctrinas. Eso no es enseñanza apostólica. Guardar el día domingo como día de reposo no es enseñanza apostólica. Otra enseñanza falsa de los señores pastores, cumplimiento de Hechos 20:30, el rapto de la iglesia. No existe esa enseñanza aquí. ¿Dónde dice el rapto de la iglesia? A ver, los miembros, búscame el versículo que diga el rapto de la iglesia. ¿O es una creencia, una suposición? ¿Dónde lo menciona? Otra falsa enseñanza, el rapto de la iglesia, no enseñaron los apóstoles. La gran tribulación después de la segunda venida de Cristo. La gran tribulación después de la segunda venida de Cristo. Enseñanza del pastor, no enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, son malditos el que enseña y el que cree en esa enseñanza. Otra falsa enseñanza de los señores pastores de nuestro tiempo: un milenario de paz. Un milenario de paz. La Biblia no te habla de un milenario de paz. Ya te vamos a enseñar lo que es el milenario, de cuándo empieza, mi apreciado hermano, para el conocimiento tuyo. Hay tantas cosas que estudiar. Otra falsa doctrina del señor pastor: el uso de costumbres mundanos como aretes, collares, maquillajes, pantalones en las mujeres, pelo corto en las mujeres, shortcitos. Eso no enseñaron los apóstoles. Otra enseñanza falsa, uso de ritmos mundanos en la congregación, en las alabanzas al Santo de Israel, al ritmo de cumbia, de huayno, de salsa, de perreo, de lambada, de toadas, de jijot y de otros. Eso no enseñaron los apóstoles. Creación de discotecas cristianas no enseñaron los apóstoles. Pedir dinero, plata, oro, tarjetas de crédito, joyas, carros, terrenos, aviones, eso no enseñaron los apóstoles. Esa es enseñanza del señor pastor. Blancos, promesas, diezmo del 13º sábado, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, sacrificios, holocausto, pero largo, creer que Jonás es Cristo. Eso no enseñaron los apóstoles. Que Él es el Salvador, Él es el Creador. La unión de todas las iglesias con la segunda bestia. Se unen la primera bestia con la segunda bestia. No enseñaron los apóstoles, mis amados hermanos. Por lo tanto, como conclusión final, podemos decir que los pastores son falsos, son del diablo, y los que creen en él su doctrina también se encuentran en una situación desesperante delante del Señor. Mis amados hermanos, la hora nos ganó, pero el día vamos a continuar enseñándoles todos los versículos, incluso que ellos sacan para decir que es diezmo. Todo va a quedar bien aclarado, todos los versículos, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo lunes, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Que el Señor lo bendiga. El sábado estamos en la Guaitía. No voy a estar acá. Así que el próximo sábado, sí, pueden venir el próximo sábado y me van a encontrar. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios.
nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó,